No sé si Buenas noches, profesora. buenas noches, bienvenidas. Ahorita voy a abrir la cámara, un ratito vamos a esperar a que lleguen sus compañeras. Ustedes, pero yo tengo frío. Me he tenido que poner doble chompa. Buenas tardes, Miss. ¿Cómo estás, Daisy? Tengo friecito. ¿Y qué tal? ¿Cómo van? ¿Cómo está el ambiente por su lugar, por donde ustedes viven con lo de las elecciones? Ayer felizmente hubo un cierre de campaña acá cerca de mi casa. Yo dije, uy, no me va a dejar hacer mi clase, pero felizmente sí se escuchaba porque la música la habían puesto para el otro lado, entonces no llegaba acá. Porque dije, ya fui con las clases. O se ponen a bailar las chicas o no me escuchan. Una de las dos cosas que va a pasar. No les pregunto cómo van a votar ni cuáles son sus candidatos, porque son siempre temas un poquito polémicos y bueno, cada uno sabe de conciencia qué es lo que tiene que hacer, pues, ¿no? Pero ahí estamos, esperando que sea lo mejor para nuestro Perú, pues porque no solo se trata de la capital, sino de cada gobierno regional, cada municipio, ¿no? Y así pues que sea lo mejor para el país. Bien, a ver, ¿cuántas somos? 14 en el aula. Permítanme para ver, ¿estamos con la mitad o no? Todavía nos falta un poquito. Somos 35 en el aula. Así que vamos a seguir esperando que lleguen sus compañeras. Esta es nuestra cuarta semana, miren. Estamos, se puede decir que en la cuarta parte del ciclo. Qué rápido se ha pasado, ¿no? 4 semanas más y ya estamos en el parcial. Se ha pasado realmente rápido. Hoy día tenemos un tema interesante. La idea es de que nos propongamos ser docentes diferentes, no un docente más de los que puedan salir de las universidades o pedagógicos, sino un docente que sea diferente.
que tenga una visión mucho más amplia de lo que es la educación, y para ello es importante la investigación, el estudio, ¿no? Estar buscando actualizarnos constantemente, porque es lo que nos va a retar, ¿no? Los nuevos conocimientos que se van abriendo, por ejemplo, lo que es la neuroeducación, que es algo amplio. De repente algunos ya conocen, otros de repente tienen una idea y otros desconocen totalmente, ¿no? Pero conocer, por ejemplo, enfoques de cómo enseñar a leer, a escribir a través o considerando las neurociencias también es todo un desafío, porque es cambiar el chip que nosotros ya tenemos instalado y siempre tratamos de hacer las cosas con lo que ya nosotros conocemos, ¿no? El cambio siempre es un poco complicado, pero sin embargo, eso sin embargo no significa que no sea bueno. El cambio asusta porque las personas nos hemos acostumbrado a hacer lo mismo o lo que creemos que está bien, ¿no? No queremos salir de nuestra zona de confort y es necesario para poder ver cómo todo ese panorama que existe en cuanto al conocimiento, en cuanto a la solución de circunstancias o situaciones que se van a presentar en el día a día en mi aula, ¿no? Como docente, y a las diferentes síndromes, trastornos que se van presentando en los niños, ¿no? Porque ahora hay tantos niños con estos trastornos o estos síndromes. ¿Cómo puedo captar la atención? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo ponerme de acuerdo con la terapeuta o con la psicóloga para poder sacar adelante el niño? Entonces, todo eso requiere que nosotros investiguemos, investiguemos, leamos, investiguemos. Buenas noches, Mónica. Entonces, esa es la importancia que tiene la investigación, ser un docente investigador, no quedarte solamente en lo que te dieron. Ah, bueno, me dieron el currículum, yo simplemente lo hago. Yo no tengo nada que hacer. Así me dijeron, así lo tengo que hacer, ¿no? Sino siempre hay que cuestionarlo. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta forma? Sandra, buenas noches. ¿No? Ese por qué es el que nos va a llevar a conocer cosas diferentes, ¿no? Aprender algo diferente. Yo, por ejemplo, estoy leyendo este libro, no sé si se los he enseñado ya. Como tengo la pantalla verde, es aprender a leer, ¿no? De las ciencias cognitivas al aula, de Stan Islas de Jaén, ¿no? Él es el autor. Y aquí habla justamente del cerebro lector, cómo es que nuestro cerebro se recicló para el aprendizaje de la lectura, de la escritura, ¿no? Porque nosotros como seres humanos hemos venido diseñados genéticamente para aprender a hablar, ¿no? Por eso el lenguaje es innato. En cambio, el aprendizaje de la lectura y de la escritura en años es bastante, pero se refiere a que es de alguna manera una actividad creada por el hombre, ¿no? Por el ser humano, en su deseo de poder comunicarse y de eh, preservar su información, sus conocimientos, ¿no? Entonces, él menciona de que el cerebro se recicló en la parte de acá atrás que tenemos de la zona visual, que ahora se conoce como la caja de las letras, ¿no? Donde se almacenan todas las letras. Antes esa zona nos servía para memorizar rostros, ¿no? O sea, y todo lo que es las personas que dicen memoria visual, ¿no? Esa zona la utilizan bastante. Ahora memorizamos las letras, las palabras y las asociamos. Por eso es que los niños, tú ves qué pasa, dice mi sobrina cuando era niña, y pasaba por Totus, le decía a su mamá, mamá, mira, Preciazo, pero no se llama Preciazo, pero sin embargo había relacionado el nombre de Totus con la propaganda Preciazo. Ella no estaba leyendo, simplemente había memorizado, ¿no? Entonces la memoria visual ayuda mucho a los niños en reconocer palabras, ¿no? Y entonces algunos dicen, estás leyendo, ¿no? Pero en realidad lo que está es ejerciendo su memoria visual. Y es un tema interesante, ¿no? Todavía estoy por la mitad del libro. Y hay otros autores más, ¿no? Que han sacado también igual, no tan nuevos. Hay un señor Bravo Martínez, si no me equivoco, que él habla sobre lo que es la enseñanza de las matemáticas, sobre la conciencia fonológica, que de repente nosotros recién los escuchamos, pero no son tan actuales. O sea, ya tienen sus tiempos investigando, pero nosotros recién los estamos conociendo y tienen investigaciones. Entonces, que nosotros estemos viendo y buscando
investigaciones siempre va a ser interesante, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos viendo el curso de didáctica de la lectoescritura con los chicos del tercer ciclo de primaria, la importancia de la psicomotricidad para el aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿no? Y cómo se relacionan. No es solamente motora fina, empezamos con la gruesa, con la fina, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos que como docentes tenemos que tener nos van a servir para la práctica. Entonces ya no vamos a estar forzando a los niños a hacer cosas que todavía, para las que todavía no están preparados. Vamos a poder encontrar y ver en qué están preparados o qué cosas están necesitando más aprestamiento. Buenas noches, Dulce. Y bueno, ¿no? Entonces eso solamente lo podemos ver, darnos cuenta, investigando, ¿no? Leyendo. Como docentes hay que leer. Ya no nos quedemos solamente con lo que nosotros hemos escuchado. Muy bien, entonces ya que están 26 alumnas de las 35, voy a compartir con ustedes uno de los videos que tenemos para la clase de hoy y les pido que por favor presten bastante atención, si pueden tomen apuntes para poder conversar sobre lo que vamos a ver y después todavía vamos a ver la presentación del día de hoy. Es importante que un maestro investigue porque el aula se convierte en un laboratorio para él y desde ese laboratorio puede entender los comportamientos de sus estudiantes y principalmente la lectura de esos comportamientos le van a permitir enriquecer la práctica pedagógica. Cuando un maestro investiga y se provee de métodos de investigación y de teorías y las articula, generalmente se hace mucho mejor maestro porque promueve buenas prácticas en su institución educativa y principalmente porque construye mejores ambientes aprendizajes en el aula. Formularse preguntas sobre lo que está pasando en su escuela, sobre lo que pasa en su contexto escolar. Generalmente, siempre que uno entra a un salón de clases, se le generan preguntas sobre la manera como se comportan los estudiantes, sobre la manera como aprenden, sobre la manera como se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con el profesor, sobre qué pasa entre los maestros. Si el principal consejo es formúlese preguntas que le inquieten, cosas que quiera responderse sobre su institución educativa y sobre su salón de clases. A partir de allí, ya todo va fluyendo y muy fácilmente va a tener la posibilidad de tener ese componente teórico y ese componente metodológico que lo haga un maestro investigador. Bien, este fue bastante corto, pero es la experiencia de esta maestra investigadora. Y acá tenemos una experiencia más. Vamos a compartir un momentito. Nuevamente. De que para ser un buen docente. En En este vídeo voy a tratar un tema que me apasiona, que es esta cuestión de este lugar común de que para ser un buen docente, pues primero hay que ser un buen investigador. Todo lo hemos oído muchas veces, ¿no? Y se argumenta hasta la saciedad. Y en base a esta afirmación, pues se elaboran políticas de profesorado, pues en el que nos instan a que todos tenemos que hacer bien nuestra labor docente y nuestra labor de investigación. Somos evaluados para ello y se espera de ti que hagas bien las dos cosas, y si no, pues no estás siendo merecedor del salario que se te paga. Y cuando uno dice, ¿por qué tengo que hacer las dos cosas bien? Pues se suele recurrir a esto, ¿no? Hombre, es que no puedes pretender ser un buen docente si no eres un buen investigador, ¿no? Y al revés, aunque al revés tampoco se argumenta mucho eso de para ser un buen investigador hay que ser un buen docente, eso ya se dice menos, pero lo contrario, es decir, la afirmación esta, para ser un buen docente hay que ser un buen investigador, pues eso está a la orden del día, y como digo, en eso se fundamentan muchas políticas de evaluación del profesorado.
Bueno, lo que vengo a argumentar aquí es que una cosa que ya está argumentada en otros sitios, ¿no? Y es que no es verdad que para ser un buen docente haya que ser necesariamente un buen investigador. De hecho, la referencia más importante sobre eso que yo conozco es el artículo de Felder, Richard Felder, que escribió en el 94 ya un artículo que se llama así, El mito del profesor superhumano, y en el que viene a explicar esta cuestión de que es una quimera pretender que seamos buenos en todo lo que hacemos los profesores, y en particular el argumento de que para hacer bien una tarea docente es importante ser buen investigador. Eso es falso, no hay datos que fundamenten esa afirmación, ¿no? Eso es una afirmación arbitraria. Por supuesto que hay ejemplos de profesores que son muy buenos docentes y son muy buenos investigadores, pero también hay ejemplos de lo contrario y de cualquier combinación. La cuestión es que los datos no sustancian la afirmación de que exista esa correlación y de que para ser bueno en una cosa, es decir, en la docencia, tengas que ser previamente bueno en la investigación. Eso no está avalado por los datos, ¿no? Y yo recomendaría este artículo a cualquier profesor que se lo mire bien, porque además pues Felder lo escribe muy bien y lo hace de manera muy, muy graciosa y muy convincente. Yo desde luego ya lo comparto esa opinión, ¿no? Yo no puedo aceptar de ninguna manera que para que yo explique bien, por ejemplo, los circuitos digitales que explicaba, fue de las primeras cosas que expliqué en la universidad, mis alumnos, pues las puertas lógicas y cómo hacer diseños de circuitos combinacionales con puertas lógicas, con los mapas de Canova, una cosa que me parecía preciosa, era divertidísimo. Nadie me va a convencer de que para poder explicar bien eso uno tiene que haber hecho investigación en circuitos lógicos y tiene que haber publicado papers en circuitos lógicos. Nadie me va a convencer de eso, porque son cosas distintas, investigar en eso y explicarlo bien a los alumnos. O explicarlo bien o hacer actividades con las que los alumnos lo aprendan, que es distinto, ¿no? Puedo matizar mi afirmación en el caso de cursos de últimos cursos de la carrera o desde luego del doctorado, donde probablemente se aprecia más que el que esté explicando pues sea buen investigador en ese tema, pero en el grueso de nuestra actividad docente no es verdad. En la inmensa mayoría de las clases que damos, para hacerlas bien, para conseguir que nuestros alumnos aprendan, no es verdad que uno tenga que ser un buen investigador en esa materia, ¿no? Eso por descontado. Pero ya con todo el ánimo de generar polémica, que para eso estoy aquí, para generar polémica, voy incluso a darle una vuelta de tuerca y voy a argumentar que quizá incluso sea lo contrario, es decir, que voy a argumentar de que quizá hasta sea malo para ser un buen docente, sea malo ser un investigador en esa materia. Es una argumentación un poco arriesgada, pero ya digo, lo hago con todo el ánimo de generar polémica, ¿no? Hay un cierto fundamento teórico en esa cuestión, ¿eh? En algún momento he hablado de las teorías de Vygotsky, en el que lo que una persona es capaz de hacer se puede clasificar en como, digamos, en una zona de desarrollo actual, lo que es capaz de hacer solo, y la zona de desarrollo próximo, lo que es capaz de hacer con la ayuda de alguna otra persona, ¿no? Por ejemplo, su profesor. Si aceptamos esto, que como digo es una teoría bastante aceptada, pues este sería, digamos, el huevo frito, digamos así, del alumno, ¿no? Lo que es capaz de hacer solo y lo que es capaz de hacer con ayuda de su profesor o de otras personas, ¿no? Pero si ahora pintamos el huevo frito del profesor que tenemos, pues esto es tremendo. Comparado con el del alumno, el profesor que sabe muchísimo, sobre todo si es investigador en ese tema, pues ya no te digo nada lo que sabe. Y entonces, claro, el profesor está en una cierta circunstancia de dificultad para comprender las limitaciones de comprensión de su alumno, porque el alumno no está entendiendo cosas que están clarísimas, que están súper
casi olvidadas en mi zona de desarrollo actual, ¿no? Yo como hago eso, todos tenemos esa experiencia. A mí me cuesta muchísimo comprender cómo puede ser que no entiendas una cosa tan trivial, ¿no? Y te la volveré a explicar, pero te la explicaré otra vez de la misma manera por quinta vez, con lo cual no va a avanzar la cosa, ¿no? Pero es que no hay otra manera, es que está clarísimo. Bueno, todos hemos tenido esa experiencia y por contra hemos tenido la experiencia de que a ese alumno, a lo mejor un compañero que no sabe mucho más que él, pues le ayuda de manera más efectiva, porque le hace ver cosas que están muy cerca de su nivel de comprensión, porque ambos tienen un huevo frito en la cabeza parecido, ¿no? Ambos tienen un huevo frito parecido y entonces es más fácil que se entiendan bien, ¿no? O que uno comprenda las limitaciones del otro. A mí ya también me ha pasado, ¿no? Que a veces justo cuando por fin alcanzo la comprensión de un concepto que no acababa de entender, justo en ese momento cuando por fin alcanzo la comprensión de ese concepto, estoy mejor preparado, creo yo, para explicárselo a alguien que no lo sabe, porque acabo de verlo claro, acabo de conectar, acabo de hacer las conexiones que me han ayudado a comprenderlo. Como tenga que como espere 20 años para explicar eso, me costará más. Bien, voy a insistiendo en este argumento. Voy a contar 3 pequeñas historias personales que, como digo, lo avalan, ¿no? Esto es mis algoritmos, esto está en catalán, mis algoritmos. Yo hice mi tesis en algoritmos históricos, ¿eh? No encontraba nada, no creo que haya nada más bonito que los algoritmos históricos, ¿no? Allá por los años a finales de los 80. Por fin, cuando me dieron la oportunidad de impartir la asignatura que todos deseábamos impartir, la asignatura de arquitectura de computadores en cuarto, ¿no? De allí, en fin, todos estábamos deseando la oportunidad. Yo acabé la tesis y por fin me dignificaron con la posibilidad de impartir esa asignatura y de dar una cierta libertad. Pues ¿qué hice? Lo primero que hice fue proponer que se diera un tema nuevo, los algoritmos históricos. ¿Cómo puede ser que no estéis dando algoritmos históricos con lo importantes que son, ¿no? Fíjate si eran importantes, que dediqué 4 años de mi vida, 3 años de mi vida casi exclusivamente a estudiarlos, ¿no? Así que yo llegué rápidamente a la conclusión de que aquel programa de la asignatura estaba mal, porque faltaba el tema clave que eran los algoritmos históricos, ¿no? Y me lo ocurrí y metí allí algoritmos históricos que le salían a los alumnos por las orejas, ¿no? Afortunadamente, cuando dejé la asignatura, pues se quitaron los algoritmos históricos, que nunca jamás sirvieron para nada más que para mejorar mi currículum. Pero eso sí, llegaron otros temas, los temas de tesis de los profesores que venían detrás mío, ¿no? Pues así fue un poco, fuimos zarandeando el temario de la asignatura. Creo que con muy poco beneficio para los alumnos. Algo parecido pasó con la máquina sencilla. La máquina sencilla fue un trabajo que hice con otros compañeros, sobre todo con Juanjo Navarro y Eduardo Aguadé. Fue un precioso ejercicio de coger circuitos digitales que estamos explicando de manera desconectada con el lenguaje máquina de un computador. Entonces la cosa fue hacer un circuito digital que tenía una unidad de control que la convertía en una máquina sencilla con un lenguaje máquina muy muy rudimentario, solo 4 instrucciones de lenguaje máquina, pero que era precioso porque era la conexión entre circuitos digitales que estábamos viendo hasta ese momento de manera desconectada con lo que sería un circuito digital particular, que es un procesador, ¿no? La máquina sencilla ocupaba dos páginas. Es que yo hacía así y ahí tenía el diagrama de la máquina sencilla y toda la explicación de todos los circuitos. Era una preciosidad, ¿no? Y claro, fueron llegando compañeros a la asignatura, porque por ahí iban pasando nuevos compañeros, y oye, ya que la tenemos la máquina sencilla así, porque sí, con muy poco esfuerzo podíamos añadir un banco de registros, de 4 registros. Bueno, venga, lo añadimos. Es verdad que no cuesta nada. Si llegamos hasta aquí, pues un poquito más, ya tenemos un banco de registros. Pero luego vino otro y se propuso inventar la máquina sencilla, de manera que
pudiera ejecutar de manera en pipeline varias instrucciones. Y por supuesto no tardó en venir alguien que propuso varias alus de manera que pudiera ser ya un mini multicomputador, ¿no? En pocos años, gracias a la contribución de gente que se lo estaba pasando el bomba estudiando todos esos avances en la arquitectura de computadores, la máquina sencilla se convirtió en una máquina cuyo manual ya era un tocho. Eran muchas páginas las que te tenías que estudiar para comprender, por ejemplo, la unidad de control de la máquina sencilla, que ya no era tan sencilla porque tenía un bajo de registros, estaba segmentada y además pues tenía varias CPUs que operaban en paralelo, ¿no? De nuevo, creo que no hicimos mucho bien a nuestros alumnos, que empezaron a perder ya un poco la claridad de la idea de ese circuito, que no es más que un circuito digital que hace una cosa particular, y por eso le llamamos procesador, ¿no? Y luego también tengo la experiencia de la formación del profesorado, a la que he dedicado mucho tiempo y que seguramente es lo que más satisfacción me ha producido, el ayudar a otros profesores a incorporar en su labor docente pues métodos docentes activos, ¿no? Aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos. Mucha gente me dice, oye, pero si tú no eres pedagogo, ¿no? ¿Qué haces en este terreno? Es un terreno, no estás pisando un terreno que no te corresponde. Bueno, pues no sé si me corresponde o no a todo. Voy a poner otro video porque este no me gusta mucho. Es cierto, él es un profesor universitario, pero creo que no es profesor de carrera. Entonces ahí les voy a compartir uno que me parece que es mucho más apropiado para nuestros intereses. Déjenme ponerlo acá. Y ya está, ahora sí. Al mundo le corresponde preocuparse por... Juan, acabas de publicar un libro que se llama Educar en la complejidad. Tú eres profesor de biología en un instituto y hace tiempo creaste un blog en el que das a conocer las últimas investigaciones sobre educación, enseñanza y aprendizaje. En tu libro también hablas de que podemos caer en el riesgo de dos sesgos. Uno le llamas, que me ha parecido muy interesante, el sesgo de la confirmación, y otro el efecto de la verdad ilusoria. Explícame cuáles son esos dos sesgos. Todos tenemos sesgos. No percibimos la realidad neutra, sino pasada bajo el filtro de nuestra experiencia previa, nuestras creencias. A mí me parece muy interesante y como docente me ha ayudado un montón. Uno es el sesgo de confirmación, que también se llama sesgo de mi bando, que viene a decir que yo de todo el conjunto de datos me quedo solo con aquella parte que a mí me interesa y que me da la razón. Nos pasa inevitablemente. Mientras me escuchas, probablemente aquello con lo que estás de acuerdo se te queda enseguida, y las cosas con las que no estás de acuerdo, pues estarás pensando, bueno, pero esto seguro que hay otro matiz, o lo que quiere decir es inevitable, no se puede borrar así como así, ¿no? Y ahora es más importante todavía cuando queremos educar el pensamiento crítico. Entonces tenemos que buscar fuentes de información diversas. Y muchas veces como docentes también nos pasa que nos llega una información sesgada porque interesa y nos bombardean con esa información. Y también nos pasa a nosotros que lo que hacemos en nuestro día a día pues, requiere de una gran implicación personal. Es decir, trabajamos con personas y lo que les pasa a las personas pues, nos importa. Eso tiene muchas ventajas, porque es evidente que la educación es también establecer vínculos, ¿no? entre personas, pero tiene una desventaja. Y es que cuando estamos tan vinculados a una cosa, nos es muy difícil evaluarla objetivamente. Y eso nos lleva al segundo sesgo, que es el de la verdad ilusoria, que viene a decir que cuanto más veces escuchas repetido una idea, pues más te la crees. Las simplificaciones repetidas al final se acaban convirtiendo en verdades ampliamente aceptadas. Eso importa mucho en nuestro trabajo en el aula, porque cuando nos llegan mensajes que son siempre lo mismo, ¿no? y que tienden a confirmar lo que ya pensábamos, la idea es buscar un contraste. Y yo creo que ahí también el papel de la investigación es fundamental, porque a mí hay un proceso de la investigación que no siempre se cumple, pero en general, y es que uno lo que desea, o lo que intenta por lo menos teóricamente, es desmontar su hipótesis. Es decir, formula algo y luego dice, voy a ver si consigo demostrar que esto es falso. A mí me encanta esa forma de pensar. Me encanta decir, no voy a buscar tener razón,
voy a intentar buscar argumentos para no tener razón. Y ese proceso me parece muy constructivo y me parecería muy constructivo también llevarlo a la escuela. Entonces, si yo llevo a cabo una metodología para, por ejemplo, evaluar la creatividad, y es una metodología en la que yo llevo 2 años formándome, llevo leyendo un montón, he elaborado un montón de materiales, me he coordinado con compañeros en el centro y la he llevado a cabo. Y resulta que el que evalúa la eficacia soy yo mismo, pues es muy probable que en esa evaluación influyan mis ganas de que salga bien. Y por eso la investigación también nos aporta claves para poder, digamos, mirar desde fuera las cosas que pasan en el aula en el mejor de los sentidos. No se trata de aportar recetas, ¿no? Muchas veces los docentes buscamos también, venga, dime exactamente lo que tengo que hacer. La investigación no está para eso, está para decirte, primero, define bien el constructo, ¿no? Define bien qué es lo que quieres, como en el caso de la creatividad, define bien cómo lo vas a medir y luego utiliza unas estrategias que te permitan conocer de verdad si eso que has hecho, que te ha llevado tanto trabajo, ha funcionado para conseguir esos objetivos que te has marcado al principio. Y me parece que esa construcción, digamos, de busca primero refutar tus propios argumentos, busca referencias que apoyen y luego decide o elabora una conclusión, me parece muy útil para los docentes. Como vemos, esto es complejo, es decir, implicar a la investigación en educación es también vacunarnos, ahora que está esto tan de moda, contra tendencias, contra modas que vienen y nos ofrecen soluciones aparentemente muy sencillas a problemas muy complejos. Me quedo con lo que dijo al final, ¿no? Que a veces vienen modas, tendencias que dan soluciones sencillas a problemas muy complejos. Y no siempre es así. Para poder participar todas, voy a compartir con ustedes un ratito. Ahora acá. Este Jamboard. En la hojita que le corresponde a su grupo, para que no se enreden o todas se queden en un solo lugar. Quería hacer el Padlet, pero no sé por qué razón me quieren cobrar. No quiero inscribirme, al menos en el Padlet en este tiempo no. Entonces son los grupos. En el grupo 1 está Evelyn Jara, Marina Meléndez, Eva Espinosa, Sandra Huaxa, Viviana Nostroza y Carmen Vega. Grupo 2, Clementina Bobadilla, Geraldine Bendezú, Yanina Díaz, Ángela Ayala, María Lévano, Bridget Gamboa. Grupo 3, Karin Laca, Mónica Rojo, Roxana Pérez, Valery Sánchez, si no me equivoco también está Ángela Ayala. El grupo 4, Daniela Requena, Andrea Martínez, Vanessa Mauricio, Vanessa Vera. Grupo 5, Ana Guayanay, Carmen Mendoza, María José Loro, Stephanie Torres. En el grupo 6, Alejandra Sánchez, Stephanie Condori, Pamela Laurencio, María Rodríguez, Daisy Valdivia. Y en el 7 está Kiara Yantoy, Rosario Luján y Úrsula Luque. Entonces, cada una dentro de su hojita podemos ir participando y respondiendo la pregunta que dice, ¿no? ¿Cómo crees tú que debe ser un profesor investigador? Se los voy a ir compartiendo para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, ¿no? ¿Cómo crees tú que debe ser un profesor investigador? Miss, yo estoy en el grupo 3 con... Ponte en tu grupo, hija. Por eso puedo haberme equivocado, pero tú sabes cuál es tu grupo. Ay, ¿Ya? Pueden ir entrando al Jamboard. Son 20 minutos, ¿ya? 20 minutos tenemos. Son 6:40. Después de los 20 minutos ya se acabó, ¿ah?
Así que participemos. Disculpe, buenas noches. No me sale acá para apretar, para entrar a la sala. No es una sala, es un Jamboard. Ah, Y ya. los he puesto ahí en el chat del Zoom. Ah, sí, sino que estoy con el celular. No sé si lo puedan compartir por el grupo, por favor. Gracias. Ahí está. Gracias, mi. Ujú. Disculpe, me han dado el link, no lo veo en el chat. A ver. Te lo vuelvo a poner, pero sí está. ¿Lo ves? En el chat de Zoom. Y también está en el WhatsApp del grupo del salón. No, aún no llega el link del Jamboard. En el chat del Zoom no hay Ya sé. nada. Pero está en el WhatsApp del grupo. Sí, en el grupo de WhatsApp sí está. Sí. Por cualquiera de los dos sitios pueden Recién ingresar. apareció a mí en el Zoom. Sí, lo que pasa es que había estado los de la sala de espera, no me había dado cuenta de eso. Miss, disculpe, ¿nos podría decir nuevamente la pregunta? Lo que pasa es de que yo no puedo entrar por el Jamboard porque mi internet está un poco lento y no sé si podría enviarle por aquí la respuesta. Ya, la pregunta ahora te la voy a compartir. Espérame un ratito. La pregunta es, ¿cómo crees que debe ser un profesor investigador? ¿Cómo crees que debe ser un profesor investigador?
No se preocupen tanto en poner los integrantes porque recuerden que cada participación tienen que poner su nombre, entonces yo ahí inmediatamente los puedo identificar. Lo que sí les pido es que se concentren en responder la pregunta que es personal y en eso dediquen el tiempo, ¿ya? Porque está pasando el tiempo. Sí, disculpe, en la primera hoja de Jamboard, ¿va a escribir el grupo 1 o en cualquier hoja? Grupo uno. Escuche, el grupo Cada 1, uno, está la cada compañera uno. Flores Maldonado. A ver, Rosana, ¿cuál es tu grupo? ¿Tienes grupo 3, hija? Profesora, es que, disculpe, lo que pasa es que como no tenía conexión, entonces me fui a buscar señal y estoy entrando en Ya, hija, no te los preocupes. dispositivos y no entendí bien, no entendí bien. Tengo que ir a la Cada hoja 3 de mi grupo 3. hora, así es, ahí, respondes a la pregunta y pones tu nombre para saber que fuiste tú. Ah, ya, mis gracias, gracias. Disculpe, compañeras, gracias. Úrsula, veo que escribiste en el chat, en WhatsApp, no se puede, sigue sin poder ingresar.
No se olviden de colocar sus nombres. En el grupo 3 está en el post celeste no tiene nombre, el rosado y el verde. Yo no los voy a poder identificar. Que sea una etiquetita al costado, pongan sus nombres.
Guasia, Villa, Matute, Méndez, falta Jara, falta Eva. En el grupo 1. Ya, acá faltan todavía, chicos. Quedan 2 minutos. Ujú. Acá están faltando el grupo 4. No me pongan los integrantes del grupo. Yo necesito saber de quién es cada post. Allá, sí tienen nombre. Falta uno nomás, ¿no? Miss, una consultita. Mi Dime. compañera Eva no puede ingresar al Jamboard, pero ha mandado su respuesta por nuestro WhatsApp de grupo. ¿Lo puedo colocar en el primer grupo, Miss? Claro, puedes. Y que lo escriba en el WhatsApp del Zoom, perdón, en el chat de Zoom. Ya, Miss, gracias. En el grupo 7 no está su compañera Kiara Yantoy. Les voy a dejar 4 minutos más, 7 y 5 ya lo cierro. Grupo 4, son 4, ya falta uno. Martín, Mauricio, falta Vera. Vera Vanessa. Grupo 2.
Acá falta una, en el grupo 2. Miss, María todavía no ingresa porque recién está llegando el trabajo. Lo está enviando para colocarlo. Está enviándolo por el chat. Ya, ¿por el chat de Zoom? No, es que no puede ingresar todavía porque como no tiene para ingresar por el celular, va a llegar a su casa, pero nos va a enviar por el chat del WhatsApp. Ya. Que lo mande también por el chat del grupo de WhatsApp del aula para poder yo verificar qué es lo que ella está escribiendo. ¿Ya? Ya, Miss. Ujú. En el grupo 5, este que está aquí en la derecha con fondo amarillito, ahora con fondo celeste, ¿de quién es? No veo su nombre, si no pónganle una etiqueta, por favor. Sí. Y ahora sí, ¿terminaron? Ya son 7 y 6. Su compañera María, perdón, Evelyn Jara, recién entrado, sabe el trabajo. Y luego sí que se explica. Sí, buenas noches, Miss. Estoy entrando al Jamboard. Ya, hija. 3 minutos. Ya nos hemos 5 puede pasado. ser, por favor. A ver, vamos a ver, empieza a hacer tu trabajo.
En el grupo 2 falta María Lévano y Briglet Gamboa, ¿no? ¿No han llegado? Grupo 3. Grupo 3 ya está. Grupo 4 también. Grupo 5. Grupo 6. El grupo 6 también está completo y el grupo 7 solamente falta el Antonio. Ya está. Acá en el grupo 1, su compañera Evelyn Jara es la que tenía que ir participando. Dejen espacio. Sí, Miss, ahorita escribo. Ya, eres la única persona que falta, ya, pues acá ya, los que no han hecho por aquí lo han hecho por el WhatsApp o con el Zoom, el chat. Bien. Bien, interesante, ¿no? Poder participar, dar nuestra opinión. A ver, un ratito. Bien, entonces hemos visto, voy a ir leyendo las participaciones de cada una de ustedes, pues como que le damos tiempo a su compañera que termine de escribir. Vamos a empezar por la última, ¿no? Acá tenemos qué bueno que ya está aquí ahora. La participación de Rosario Luján, que dice: un profesor debe estar en constante investigación, ya que cada estudio se actualiza, como también es fortalecedor porque adquiere más conocimientos nuevos. Úrsula Lu, que dice: un docente investigador debe de agregar actividades relacionadas a la investigación, comenzando por ser un buen investigador, ser una persona capacitada con espíritu creativo. Y su compañera Kiara Yantoy dice que el docente investigador se capacita constantemente en diversos temas de importancia a nivel educativo, mejora sus estrategias. Aquí su compañera Laurencio Pamela dice: es muy importante que el docente investigador pueda agregar sus actividades profesionales y específicas y que ponga en práctica lo investigado. También aquí María Fernanda Rodríguez: el profesor investigador debe de usar diferentes estrategias y metodologías para el desarrollo de una buena investigación, siendo crítico.
Alexandra Sánchez debe ser una persona que asuma una actitud crítica sobre lo aprendido en su formación. Un profesor investigador es aquel que aprende e investiga sobre lo que se enseña y el para qué. También Stephanie Condori dice asumir una actitud crítica sobre lo aprendido en su formación y transmitir esos saberes con sus colegas y estudiantes. Daisy Valdivia también nos menciona que el docente investigador debe ser observador, debe ser activo, como algunos dicen, estar en todas, capacitarse, interesarse por descubrir nuevas estrategias y métodos pedagógicos. De igual manera, debe ser crítico, cuestionar lo que sucede en su aula y entorno profesional. Aquí en el grupo 5 nos menciona, por ejemplo, aquí Cielo Gutiérrez, ¿no? En primer lugar, un docente investigador es de suma importancia para la seguridad de cada estudiante. A solo comenzar los primeros años de estudio podemos ver si es un profesor, el realizar un profundo conocimiento en el sector que está gestando es indispensable. Asimismo, que haya una base sólida en el proceso de metodología y de enseñanza y es flexible a nuevas ideas para que haya un amplio conocimiento en la teoría y práctica, promueve distintos enfoques para una mejora en la comprensión de las propuestas. Stephanie Torres menciona, un docente investigador debe ser aquel que esté abierto a nuevas ideas, creando nuevas metodologías de enseñanza e aprendizaje. Y aprendizaje debe ser en los niños, creando así un pensamiento creativo y crítico. Camila Mendoza nos dice, es aquella persona que desea no solo aprender más sobre algún tema determinado, sino que puede presentar soluciones creativas en base a los conocimientos que ha ido recolectando y poniendo en práctica. Para ello se necesita que el docente sea perseverante, creativo, al momento de plantear sus conocimientos, de modo que sea contagioso las ganas de investigar por parte de sus alumnos, disciplinado, responsable y actualizado. Ana Guayanay nos dice, un docente investigador es aquella persona que desarrolla nuevos conocimientos e innova a través de la investigación para así brindarle a sus estudiantes un excelente aprendizaje. Loro, su compañera María José, dice, un docente investigador debe ser una persona que siempre busque mejorar sus técnicas educativas que se acoplen a la actualidad, el cual sea capaz de transformar la enseñanza. Además, debe de ser un docente con una mente abierta a nuevas ideas, utilizando diversos materiales didácticos para que la enseñanza llegue a todos los estudiantes. En el grupo 4, Vanessa Vera nos dice, un profesor investigador debe buscar información para abarcar al alumno con mejor conocimiento y ser creativo para poder llegar al alumno y así su aprendizaje sea óptimo. Debe ser óptimo. Andrea Martínez, por otro lado, nos dice que un profesor investigador debe reflexionar permanentemente, asumir una actitud crítica sobre lo aprendido en su formación y poder brindar sus saberes. También su compañera Mildred Mauricio dice, el docente debe asumir una actitud crítica sobre lo aprendido en su formación y enseñar a sus estudiantes para establecer sinergias entre lo que se aprende e investiga. Daniela Requena, por otra parte, dice, el docente investigador debe investigar y analizar de forma crítica y sistemática la actividad práctica. También trabajará para conseguir que el alumno se apropie de, supongo que hay algo más por acá. No, ya no hay nada más. Entonces, continuamos con el grupo 3. Su compañera Yuriko Martínez nos dice, un profesor investigador debe ser alguien curioso con muchas ansias de aprender cosas nuevas y de mente abierta al nuevo conocimiento. Debe ser una persona organizada en sus acciones y con mucha motivación por descubrir. Valerie Sánchez, por otra parte, dice que un profesor investigador debe ser alguien que le guste saber el porqué de las cosas, que no se quede con la duda y se conforme con la poca información que encuentre.
Para ello también su compañera Laca, Karim, nos dice, el docente investigador es aquel que genera interés en querer conocer sobre un tema específico y se apoya de diferentes recursos buscando innovar a través de la investigación y se enfoca en varios procesos de enseñanza-aprendizaje. Silvia Roxana Pérez nos dice, un profesor investigador debe ser una persona que observe, recoge evidencia y reflexione y piense en soluciones que se pueda presentar ante problemas de aprendizaje. De esa manera investiga para poder obtener más conocimiento y desarrollo. También igual Mónica Rojo nos dice, un profesor investigador debe tener curiosidad para conocer el porqué de las cosas. También debe tener amplios conocimientos e indagar más sobre un tema de su preferencia. Nayeli Zapata nos dice, un docente investigador es aquel que genera un nuevo conocimiento teórico e innovación sobre un determinado tema. Asimismo, será la manera más eficaz de demostrar dicho conocimiento en una realidad. Clementina Bobadilla nos dice, debe ser aquel docente que se dedica a la creación y desarrollo de nuevos conocimientos, desde una base científica, teniendo en cuenta siempre cuál es el tema de estudio, el objetivo del mismo, qué medios va a utilizar y cuál es el fin de realizar dicho estudio. De esta manera, el docente investigador siempre tiene que estar a la vanguardia de nuevos conocimientos. Geraldine Bendezú, por otra parte, dice que asume una actitud crítica sobre lo aprendido en su formación y notificar saberes con sus pares y estudiantes, para establecer comunicación entre lo que se aprende e investiga, además sobre lo que se enseña y para qué. Y sobre todo sabe comunicar su forma de pensar, promoviendo distintos enfoques que mejoran la comprensión de las propuestas. Díaz Yanina nos dice, un profesor investigador debe tener soluciones creativas a situaciones problemáticas, asumirá una actitud crítica en cualquier caso, reflexionará en todo momento, compartirá sus aprendizajes con los demás para poder unir conocimientos de lo que se aprende e investiga. Aquí Sandra Huacha nos dice, debe tener una actitud de innovación e investigación acerca de lo que lo involucra con sus estudiantes. En sus investigaciones debe basarse en qué hacer de cada día de los estudiantes, para observarlo, revisarlo y analizarlo, con el propósito de buscar interrogantes y buscar respuestas. Es decir, debe cuestionar y formar su propio criterio de lo que ha investigado. Aquí Evelyn Haran dice, la docente debe ser investigadora para poder solucionar problemas que pueden surgir dentro del aula, para reflexionar permanentemente y tener una actitud crítica para la formación de sus estudiantes. Y su compañera Carmen Vega menciona que el profesor debe investigar sobre su área para que motive al estudiante poder desarrollar sus conocimientos y guiar sus aprendizajes. Eva nos dice, un profesor investigador debe ser una persona que lee, que investiga, que innova para la mejora de su aprendizaje, así para poder transmitir una buena enseñanza y aprendizaje a sus estudiantes. Marina Meléndez, por otra parte, dice que debe investigar sobre problemas que se presentan en el aula, analizando de forma crítica, sistemática y conseguir que el alumno desarrolle su propio conocimiento y así guiar su aprendizaje. Y finalmente, Viviana Inostroza nos dice que un profesor investigador debe ser muy observador, curioso, un explorador como un niño y crítico. A la vez debe ser alguien quien fomente la investigación en el aula. También debe tener en mente la creación y desarrollo de nuevos conocimientos, métodos y proyectos, ¿no? Entonces, interesante la participación de cada una de ustedes y ahora vamos a analizar un poquito más de todo lo que ustedes han estado mencionando en esta participación que, bueno, el Jamboard les permite que todas puedan tener su participación, ¿no? Y en el mismo tiempo. He escuchado o he leído que sea innovador, que tenga de mente abierta, que sea una persona que sea observadora y
también que sea, de repente no la palabra, pero proactivo, o sea, una persona que estudie, que lea, que investigue, que no se quede conforme con lo que ya conoce, sino que conozca más. Yo no sé si ustedes, yo les conté en la experiencia, que cuando yo todavía no era directora, era profesora de aula, coordinadora del nivel inicial, primer y segundo grado, quise estudiar mi maestría, ¿no? Entonces, siempre quise estudiar la maestría, pero el problema era que era muy caro. Cuando se abrió la oportunidad en una universidad cercana, yo vi la opción, ¿no? Entonces, contagié a varias profesoras que se matricularon también. Muchas empezaron, pero no todas terminaron. Y a una que era antigua, que era la más antigua de las profesoras del colegio, le digo, María, vamos inscríbete en la maestría, y nos ayudamos mutuamente. Y agarra y me miró fijamente y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Acaso me van a pagar más por eso? Y me quedé helada con la respuesta, ¿no? Porque hay una cosa que nosotros como profesoras, como educadoras, debemos de tener presente. A los niños no hay que darles de beber de un agua estancada. El agua estancada, por lo general, es como el agua del florero, ¿no? El agua que tienes en el florero mucho tiempo, ¿cómo se pone? Se pone verde, apesta. Una persona que no se prepara termina siendo como un agua estancada, sobre todo cuando tú vas a enseñar a niños, y ella enseñaba a niños. El profesor tiene que ser como el agua corriente, como el agua viva. No es agua que da vida, el agua estancada no da vida. El agua estancada es un agua que se pudre. En cambio, el agua que corre, como la del río, ¿no? Es agua viva, que tú puedes tomar y te va a beneficiar. Así debemos de ser nosotros, como agua viva, no como agua estancada, ¿no? Y muchas veces nosotros, sin tomar en cuenta de que escogimos una carrera, que si bien es cierto, no nos va a enriquecer en dinero, pero sin embargo nos enriquece de otra forma, ¿no? Ver a tus niños superar problemas, a tus niños verlos crecer. Yo creo que no hay nada que te pueda dar lo que tú experimentas cuando ves eso en tus niños, ¿no? Cuando ves que van logrando. Ahora, con lo que nosotros salimos de nuestro pregrado, que es lo que hemos estudiado en nuestra carrera, no es suficiente, porque mientras nosotros estamos preparándonos aquí en la carrera, el aprendizaje y el conocimiento sigue avanzando, ¿no? Entonces, nosotros estamos recibiendo, como que dice, una foto de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la ciencia y del conocimiento. Y con esa foto no podemos hacer toda una carrera y tratar de enseñar a los niños con esa sola foto. Por ejemplo, ¿ustedes conocen las diferencias de las generaciones? ¿En qué generación estamos ahora nosotros? Y eso no es, ¿cómo se puede decir? Algo reciente. Cuando nosotros conocemos qué generación es la que estamos enseñando, qué características tienen, nos ayuda a entender mejor la forma como yo tengo que aplicar mi metodología. Por ejemplo, mi generación, creo que, no me acuerdo si es la baby boomer, creo que es la que sigue, esa ya es antigua, pero cada generación ha tenido sus propias características. Otro aspecto también interesante, cuando tú trabajas con los niños de 3, de 4 o de 5, tienen diferencias, porque están en diferentes, si bien están, como dice Piaget, dentro del mismo nivel de desarrollo, en el sentido que están en la misma etapa evolutiva, son niños preoperatorios, pero eso es de menos a más. Entonces los de 3 años siempre van a estar en menos en comparación a los de 5, en comparación a los de 4, y los de 4 en comparación a los de 5. Entonces yo tengo que conocer esas diferencias. ¿Qué es lo que tiene que lograr mi niño de 3 años, de 4 años, de 5 años? Para poder enfocarme y orientar ese aprendizaje, porque a veces lo que hacemos es, ay, ¿qué dice el libro? Y el libro se convierte, has estudiado 5 años de carrera para hacer lo que dice el libro. Entonces, mejor no hubieses estudiado la carrera, pues no solamente desarrollabas el libro.
Entonces, ¿dónde está tu aporte? ¿Dónde está tu experiencia? ¿Dónde está tu conocimiento? Por eso es importante que el docente investigue. Ahora, los aportes de Piaget nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Que tenemos que aplicar en nuestra aula. Primero, de que el niño tiene un pensamiento que va evolucionando, pero al ser un niño operatorio hay cosas que todavía no logra comprender. Yo no le puedo pedir al niño pues de que me entienda algo abstracto como los números, como las letras. Todavía no lo va a entender. Que las pueda memorizar, que las pueda, ¿cómo se dice? Decodificar no significa necesariamente que está leyendo, porque recuerden que leer es comprender. Yo puedo decodificar. Y iba donde a Piaget, ¿no? Piaget nos enseña de que cómo va desarrollándose nuestra inteligencia, el pensamiento. Nosotros tenemos un aprendizaje. Ese aprendizaje tenemos que ponerle una situación en la que los conocimientos previos que tiene se vean confrontados con los nuevos que están viniendo y se genere un desequilibrio. Y ese desequilibrio, a la medida que va acomodando su experiencia, o sea, su conocimiento anterior con el nuevo conocimiento, se va haciendo, se va nivelando, se va estabilizando, y ese proceso se llama asimilación y acomodación. Y ya nuevamente tiene otro esquema, ¿no? Y va creciendo cada vez el pensamiento, la forma de pensar del niño y el desarrollo de su inteligencia es ese desarrollo de los esquemas que ya tiene armados, ¿no? Entonces hay un proceso de desequilibrio, de acomodación, ¿no? Y nuevamente otros esquemas, y esa es la forma como va aprendiendo. La neurociencia también nos dicen cómo va aprendiendo el cerebro, ¿no? Entonces, que hay que estimular. El niño pequeño necesita tocar las cosas, tocar, tener manipulativos, ¿no? Entonces, a veces nosotros queremos que sea abstracto el libro, copia la plana, color rojo, pinta acá rojo, y le pones todo lo que encuentres rojo para que lo pinte, y no hay mayor, ¿cómo te digo?, un desafío intelectual para el niño. Solamente cumplimos lo que dice nuestro programa y ya, todo esto es rojo, ya lo saben, porque todo esto es rojo y todo lo rojo lo puso ahí. Pero no le enseñamos de repente por qué es rojo o en qué si a él le gusta el rojo o no. No averiguamos mucho más, ni los hacemos pensar a los niños. Si el rojo lo podemos usar para, ¿cómo podemos hacer el color rojo? Y nosotros sabemos que los colores primarios, rojo, amarillo y azul, no se hacen. Ellos se pueden mezclar y están en los secundarios, ¿no? Entonces, pero no aprovechamos bien estas experiencias que los niños necesitan vivir. El niño necesita experimentar en su cuerpo para poder asimilar el aprendizaje. Necesita tocar, necesita mirar. Ahora, el profesor como investigador tiene que ser observador. Tú observando te vas a dar cuenta. Si has leído, conforme vas teniendo experiencia, observando tú ya te das cuenta, no, este niño tiene, algo le está pasando. De repente no lo sabes, no tienes por qué saberlo todo, pero sí te das cuenta que algo le está pasando. Entonces conversas con la mamá, con el papá, le pides ayuda a la psicóloga de repente dice, no, es normal, no pasa nada, o te dice, sí, voy a hacer algunas pruebas, y de repente por ahí vas dándote cuenta que algo ocurre. Y no siempre es que tenga un síndrome o un trastorno, puede ser que el niño no escuche bien, o puede ser de que el niño no vea bien, pero él no sabe que no ve bien, entonces no te dice no veo bien porque no sabe qué es ver bien. Y puede ser un niño que haya tenido una lesión y no sabe qué es escuchar bien. A mí me tocó un niño, justo que era mi vecinito, que siempre estaba así. Y a veces me miraba y no me respondía y con la boquita abierta. Yo decía, es inteligente, o sea, no podía pensar que tuviese algún problema de limitación intelectual, pero algo tenía, ¿no? Entonces empecé, cuando él estaba de espalda, le empecé a hacer chasquido de dedos, ¿no? Por acá, porque eso también lo hacía a mis hijos cuando eran bebés, porque inmediatamente va a voltear al estímulo. Y el niño no volteaba por el lado derecho, creo que era. Entonces hablé con la mamá, ¿no? Y la mamá le dije, llévalo al pediatra, por si acaso,
de él, que lo revisen porque él ya tenía 5 años y eso podría generarle problemas de aprendizaje en el futuro, ¿no? No porque el niño no pudiera aprender, sino porque no iba a escuchar bien. Y finalmente sí, ¿no? El niño ya es un hombre casado, usa su audífono, tiene un audífono, ¿no? Entonces, si nosotras como docentes somos observadoras, investigadoras, vamos leyendo a ver qué cosa, qué raro veo en este niñito o qué cosa, qué conductas de repente te parecen diferentes y empiezas a investigar, puedes ayudar a los niños, porque si no los pobres niños pasan muchos años hasta que alguien se dé cuenta de lo que a ellos les está pasando. Y mientras eso ocurre, van creciendo. ¿Y qué pasa? Que se lastiman, son lastimados no solamente intelectualmente, sino emocionalmente, en su autoestima, porque ellos no saben qué es lo que está pasando, pero saben que algo pasa, ¿no? Y cuando un docente es investigador puede, o sea, a futuro tú no sabes todo lo que estás ayudando a tus niños, porque te vas a dar cuenta de situaciones, ¿no? De cosas que les pueden estar ocurriendo y que si tú eres un buen observador, vas a poder ayudar al niño a poderla superar, ¿no? Entonces vamos, sin más palabras, vamos a hacer nuestra presentación, ¿no? El profesor como investigador, ese es nuestro tema, ¿no? Entonces, investigación de educación, bases teóricas e importantes. Vamos a ver. Nosotros ya hemos hecho nuestra participación, que es lo que cada una de ustedes considera que es un profesor investigador, y el aula como espacio de investigación y desarrollo profesional. Vamos a ver, ¿no? ¿En qué rol te identificas y por qué? Vamos a ver dos roles, ¿no? Profesionales, técnicos que repiten y reproducen conocimientos generados por otros. Y profesionales reflexivos, autónomos, que piensan, toman decisiones, interpretan su realidad y crean situaciones nuevas a partir de los problemas de la práctica cotidiana, con la finalidad de mejorarla o de transformarla. ¿Por cuál me identifico, no? El que ya me sé, ya yo terminé mis 10 ciclos de la universidad, me quemé mis pestañas 5 años, yo ya sé lo que tengo que saber y punto. Además que eso funciona. ¿Sí? ¿No? Porque es la forma como todos los niños han aprendido y finalmente así aprenden. O quiere ser ese profesional reflexivo, autónomo, que piensa, que puede poner en discusión el currículum, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo de esta forma si yo he notado que de esta forma sale mejor, tengo mejores resultados, ¿no? ¿Por qué solamente tengo que tomar en cuenta y en consideración a Piaget o a Vygotsky si hay otras formas de, otras nuevas teorías, porque son teorías que nos explican de cómo aprenden los niños y cuáles son las mejores para enseñar? Entonces yo tengo que utilizar y aprovechar eso, ¿no? Entonces tomar decisiones, interpretan su realidad y crean situaciones nuevas a partir de los problemas de la práctica cotidiana, con la finalidad de mejorarla o de transformarla. Entonces, a ver, levanten su manito todas las que quieren o son profesores, los técnicos, ¿no? Los técnicos, que yo ya sé esto y suficiente. ¿No hay? A ver, dice, y buenas noches. Ya, está bien Úrsula, ¿no? Entonces, por acá a ver si hay alguna manito. Tampoco. Ya. ¿Y quiénes son los profesores que investigan, que no se conforman con lo que les dan o con lo que dicen que tienen que hacer, sino siempre piensan qué más se puede hacer, cómo que tengo que hacer esto? A ver, levanten su manito. ¿Cómo dijo Miss? Disculpe. Los profesores que no se conforman con solamente con lo que les dicen, sino que quieren averiguar algo más, de repente cuestionan también lo que hasta ahora se conoce, ¿no? En otras palabras, docentes investigadores. ¿Son o quieren ser? Levanten su... Ya tenemos acá 2, 4, 6, 7, 8. Y 8 nada más, y las demás no saben, no opinan.
No saben si quieren ser de los profesores técnicos o de los profesores investigativos, ¿no? 9 manitos. A ver, ya van 10 manitos. Bien. 12 manitos. Bueno, está mejor. Es importante pensar desde ahora, ¿cómo quiero ser? ¿Cómo me estoy visualizando? Porque conforme yo me estoy visualizando, tengo que pensar a caminar y a trabajar ahora. Ya van 3 semanitas. Yo recuerdo mucho una experiencia que tuve con mi hijo cuando estaba en pregrado. El primer ciclo, segundo ciclo. Él estudió también igual que ustedes en la Ciencia y Humanidades, en la universidad, en la USH. Y recuerdo que el primer ciclo jaló el curso de matemáticas. Yo dije, bueno, ya se está adaptando, recién ha salido del colegio y está en este proceso. Y después empezó, en segundo ciclo, volvió a hacer su matemática 1. Pero desaprobó física 2. Entonces, ya ahí eran 2, ¿no? Entonces yo le dije, hablé con él, ¿no? Porque él me dijo, él ya tenía su discurso hecho para refutar cualquier cosa que yo le pudiera decir, ¿no? Porque él pensó que yo le iba a reclamar, mira lo que estoy invirtiendo, mira que no sé qué, que no sé qué, la típica que siempre los papás dicen. Y yo no soy papá típico. Entonces, le miré y le dije, bueno, saliste desaprobado, ya lo aprobaste, pero ahora desaprobaste otro más y, me dijo, ¿qué tipo de profesional quieres ser tú? ¿Cómo quieres que te conozcan? ¿Cómo quieres que te reconozcan? Que cuando hablen de ti como profesional, ¿cómo quieres que de ti hablen? ¿No? Y él me dio, pues, ¿no? Que soy competente, que soy buen profesional. Ya. Entonces, eso más o menos, ¿cuánto tiempo pasará? 5 o 6 años. Ya. Entonces, cuando de acá a 5 o 6 años, tú recién te vas a esforzar por ser un buen profesional. Porque si recién a esa época vas a esforzarte por ser un buen profesional, perdiste el tiempo. Porque eso te tienes que esforzar desde ya. Porque para ser buen profesional tienes que ser un buen estudiante primero. Y si tú vas a estar dejándote jalar, es porque sigues haciendo lo mismo y lo mismo no te está funcionando. Entonces tienes que cambiar de estrategia. Y eso depende de ti, porque yo te estoy apoyando para que hagas tu carrera, pero la carrera la haces tú, no la hago yo. Y quien va a vivir de esa carrera vas a ser tú, no voy a ser yo. Así que piensa qué tal profesional quieres ser, ¿no? Y entonces el verano hizo el curso que había desaprobado, se niveló en el tercer ciclo, ya no volvió a jalar ningún solo curso. Porque sí reflexionó qué tipo de profesional quiere ser él. Y ustedes, queridas estudiantes, también reflexionen. ¿Cómo se ven acá? A ver, ustedes ya están en sexto ciclo. ¿Cómo se ven acá un par de años? ¿O 3 años más? ¿Cómo quieren que les identifiquen? Que les digan, mira, ahí está Miss. No, yo quiero que mi hijito esté con esta Miss porque esta Miss es pilas, esta Miss está siempre, está haciendo cosas diferentes, pero los niños aprenden y son felices y no está que me pide un montón de material, sino que va creándolos con los niños y nos piden material de reciclaje para hacer cosas interesantes, ¿no? ¿Cómo se ven ustedes? Como ustedes se ven, es como se van a preparar ahora, ¿no? Si supieran ustedes todo lo que yo tengo acá, ya felizmente tengo un cuarto para mí y mis cachivaches, porque antes me querían botar con todo y cachivaches. Ya no tengo ese problema, simplemente cierro la puerta y digo, nadie entra a mi biblioteca, porque es una biblioteca, lo que pasa es que acá está la tela verde y detrás está mi biblioteca, no se nota, y en la parte de acá adelante está todo mi taller donde tengo todos mis materiales, ¿no? Y tengo mis cajas con manipulativos, con cositas, para ir creando y utilizando para el aprendizaje de los niños. ¿No? Miren, les voy a enseñar solamente, voy a poner un ratito que me voy a mover, les voy a enseñar unos cuantos. Es que estos los tengo a la mano, miren.
Dice no murió. Miren, por ejemplo, este es un quipu de bolitas, miren. De bolita y de trenza. Y esto sirve para sumar, para restar, ¿no? Llevando y prestando con este equipo. Tiene su técnica. Acá están mis decenas y mis unidades. Mi esposo me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, material educativo. Acá, por ejemplo, también esto es para el principio. Todo esto es de matemáticas. Tengo mi elmo. Y para que cuenten sus galletas, ¿no? Metiendo sus galletitas, hacen coordinación motora fina. Mis, igual, mis regletas con cartulina para que cuenten mis números. Pero esto de acá, por ejemplo, esto de acá son, estas casitas son decenas, sí, decenas. Hay 10 fósforos de cada casita. Entonces, esta casita representa una decena, para que entiendan lo que es decena. Y acá, mi base 10, ¿no? Con mis, ¿no? Igual, mi base 10 con estas cositas, ¿no? Entonces, voy haciendo mis materiales, porque esto de acá, yo siempre estoy pensando, esto pero puedo ponerlo en práctica, porque yo ya no enseño en jardín, puedo ponerlo en práctica con mi sobrina o con algunos vecinitos, ¿no? Que los niños siempre tienen problemas con los aprendizajes de ciertos conceptos que son bastante abstractos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ya me compré mis libros, estoy leyendo, o sea, hay que investigar, hay que conocer, no hay que quedarnos solamente con lo que hasta aquí sabemos. El profesor tiene que ser ese charco de agua viva, ese charco, perdón, ese río de agua viva, no un charco de agua estancada, ¿no? Entonces, yo cuando leí eso, me quedé impresionada por esa forma de ver cómo tenemos que ser nosotros, ¿no? El profesor siempre tiene que estar aprendiendo, porque si no estamos aprendiendo, ¿cómo podemos enseñar? ¿No? Y aprendiendo, no solamente pensando, ¿qué cosa puedo hacer para que mis niños puedan aprender mejor? ¿No? Por ejemplo, a mí el método Montessori me gusta, y yo me he hecho mi banco, para las que conocen de Montessori, con cartón. Con cartón, ese cartón de caja. El otro día que fui al mercado central, compré un regalo para una hija de un amigo que se casaba, y veo que tenían cartón, y yo le pregunté, ¿va a botar esas cajas? Sí. ¿Me las puedo llevar? Sí, yo ahora lléveselas, ¿no? Entonces yo escogí las que me interesaban por el tipo de cartón. Y acá, les voy a traer también igual para que lo vean. Miren. Este es el famoso banco Montessori. Los millares son cajas. Cartones de caja. Acá están las centenas, cada bolita, ¿no? Esto por lo general lo hacen con las perlas, pero las perlas son caras. Entonces las bolitas aquí son las centenas, las decenas, y aquí están las unidades, ¿no? Entonces con esto tú puedes jugar y aprender conceptos matemáticos con los niños.
Entonces, Montessori me parece interesante. No conozco mucho de Reggio Emilia, pero tengo una amiga que sí, así que voy a investigar, quiero investigar porque no lo conozco. Pero se dan cuenta, y este es cartón, todo es cartón. Un banco Montessori está a 450, más o menos. De repente lo podría comprar, pero no encuentro ¿cómo se dice? El objetivo de comprarlo, si lo puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, ir buscando, pensando qué otras cosas más, qué se puede hacer. Con la coordinación motora fina, niños de 5 años, por ejemplo, ¿a ustedes se les ha ocurrido hacer macramé? Los niños pueden, el macramé no es tan difícil, ¿no? Y se puede trabajar con los niños de 5 años. Se puede hacer, salir de lo mismo de siempre, ¿no? O sea, no solo la motora fina no solamente es hacer trazos, es poner en práctica los deditos y que tenga fortaleza en esto. Entonces, a ver, vamos un ratito a ver nuestra sesión. Ya, a ver. Vamos a ver en este momento la tarea o el trabajo que tenemos que hacer. Ya son 5 para los 10 para los 8. Tómense sus 10 minutos de descanso para ver nuestro proyecto del día de hoy. ¿Ya? Ya saben, estírense. Si se consiguen estas ligas o una panty vieja inclusive, pueden usarla y hagan sus ejercicios. Ejercicios así, ¿no? Y para adelante y para atrás. Esos ejercicios son buenos, aparte de que ayuda a que fortalezcan sus brazos y también los estiramientos hacen de que nos sintamos mejor después de tanto rato sentadas, ¿no? Voy a poner en pausa